Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, estoy muy bendecido porque Dios me ha revelado algo maravilloso que ha pasado desapercibido por años en mi vida. Y este descubrimiento, con toda seguridad, cambiará mi vida para siempre y sin duda que lo hará con todas las personas que reciban y practiquen este método que yo denominé piensa y recibe. El primer paso es conocer y tener conciencia del poder que Dios nos ha regalado a todo ser humano desde su nacimiento. Debo hacer una aclaración muy importante. Una cosa es el poder natural, el de los 5 sentidos, y otra muy distinta es el poder espiritual, que solo lo reciben aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios nos ha provisto de un tremendo poder natural que está disponible para todo ser humano. Lamentablemente, la mayor parte de la humanidad lo desconoce y los que lo hemos conocido en parte no lo sabíamos usar correctamente. Naces con ese poder desde el mismo instante de tu nacimiento físico y humano. Dentro tuyo existe un poder que aunque quieras no lo puedes parar. Observa cómo crecen tus uñas o tu pelo o tu estatura, o cómo funcionan los latidos de tu corazón, el equilibrio de tu temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer con un cuerpo, un alma y un espíritu. Por favor, deseo que me acompañen al libro de Génesis, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 27, dice así la maravillosa palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la imagen de Dios? Bueno, acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, la imagen es espíritu. Por esa razón digo, o expresé anteriormente, que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer con cuerpo, alma y un espíritu. En este caso estamos viendo el momento en que Dios crea el espíritu del hombre. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2, en el versículo 7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre desobedece a Dios, lo que el hombre pierde es la conexión espiritual que tenía con su Creador. Pero tanto Adán, Eva y todos sus hijos eran seres humanos de cuerpo y alma. Muchas personas han confundido al alma, que es el aliento de vida dado por Dios, con el Espíritu de Dios, que son dos cosas muy distintas. Esta es la razón por la cual tuvo que venir el Señor Jesucristo para recuperar lo que Adán había perdido cuando pecó. Todos los seres humanos vivos tienen alma, pero solo los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en esta administración. Todos estos temas que son muy profundos lo tratamos a fondo en nuestro seminario La Abundancia de Dios, en la que te exhorto a que te anotes en nuestra academia online. En la descripción del video está toda la información para que te sumes y tomes ese seminario. Volviendo a la enseñanza que deseo compartirles en el día de hoy, el alma es el aliento de vida que tiene cada ser humano que nace. Es, por darle un nombre, la batería, la energía que permite que este cuerpo de carne y huesos tenga vida. ¿Ustedes sabían que los animales tienen alma? El alma es lo que te hace un ser humano. El alma de un perro es lo que le permite ser un perro.
El alma de una paloma es lo que le permite ser una paloma, así con todos los animales y las plantas, las cuales tienen aliento de crecimiento. Por favor, para demostrar esto que acabo de compartir, acompáñenme por favor al libro de Hechos, en el capítulo 27, y leyendo el versículo 37, refiriéndose Pablo a todas las personas que iban hacia Roma, dice: y éramos todas las personas en la nave 276. La palabra persona es la palabra griega nefesh kai, que significa alma viviente. ¿Eran todos cristianos? No, solo Pablo y Lucas eran cristianos. Como decía, la palabra persona es la palabra griega nefesh kai, significa alma viviente. Esa alma se transmite de generación en generación por medio del semen del hombre. Levítico, por favor, capítulo 17, y en el versículo 11 leemos: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Bueno, independientemente el uso que Dios le da, acá lo dice claramente que la vida de la carne, la vida que nosotros tenemos, está en la sangre. O sea que nuestro aliento de vida, nuestra alma, está en la sangre. Nuestra vida, nuestra alma se encuentra en la sangre, y esa alma, ese aliento de vida, tiene mucho poder. Nos permite pensar, caminar, correr, estudiar, practicar deportes, trabajar, desarrollarnos en todas las áreas que nosotros deseemos. Algunos optan por la música, otros por la pintura, otros por los negocios. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de impactar a nuestra mente subconsciente con palabras, imágenes, órdenes neuromusculares de manera consciente con nuestro cerebro, que es nuestra mente consciente. ¿Cómo aprendimos a escribir? ¿Recuerdas el esfuerzo mental y neuromuscular para escribir "Mi mamá me mima"? ¿Lo recuerdas? ¿Y hasta cuándo ocurrió eso? Hasta que impactamos a nuestra mente subconsciente, de tal manera que nuestra mente lo recibió y lo automatizó. Hoy no necesitas pensar para escribir una frase. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a escribir. De la misma manera aprendimos a hablar, a caminar, a correr. ¿Cómo aprendiste a manejar una bicicleta? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas los golpes, los raspones? ¿Cómo aprendiste a manejar un auto? ¿Recuerdas lo que te costaba coordinar entre el embrague y el acelerador y volver a apretar y cambiar la marcha? Y hoy lo haces prácticamente dormido. ¿Cómo aprendiste a tocar el piano, la guitarra o cualquier instrumento? Por medio de la repetición constante de tu mente consciente a tu mente subconsciente. Y una vez que ella aprendió lo que tú le dictabas, ella lo memorizó y lo automatizó. Ya no necesitas pensar para manejar un auto o una bicicleta o lo que sea. Una vez que tu mente subconsciente lo aprendió, listo. Ella se encarga de devolverte lo que tú le indicaste, lo que tú necesitas. Ahora bien, quizás te estés preguntando qué tiene que ver Dios en todo esto. Bueno, Dios es el creador de esta herramienta maravillosa que Él diseñó, para que al ser humano no le falte nada. Dios nos ha provisto de todo lo necesario para que tengamos en todo lo suficiente para que abundemos en buenas obras. Observen este maravilloso registro que a la luz de este nuevo entendimiento tiene otro impacto. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3 leemos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, no algunas. La palabra de Dios lo expresa claramente. Todas las cosas.
que corresponden ¿a qué? A la vida ¿qué? Terrenal y humana, y a la piedad, que es la palabra griega eusebeia, que significa nuestra relación espiritual y verdadera con nuestro Padre Celestial. Hasta antes de la obra redentora de Jesucristo, el ser humano solamente tenía alma y cuerpo. Él podía relacionarse con la vida terrenal y humana. Pero cuando Jesucristo vino y cumplió su obra redentora, Él hizo disponible nuevamente la conexión espiritual con nuestro Padre Celestial. Él logró que nosotros tuviésemos una eusebeia, una relación espiritual y verdadera con nuestro Padre Celestial. Les voy a compartir un registro bíblico que abrirá vuestras mentes con respecto a este tema que estoy tratando de compartirles. Este registro bíblico lo he leído cientos de veces, pero nunca con la mirada y el entendimiento que Dios me lo reveló hace un par de días, y cuando Dios me lo mostró, inmediatamente lo puse en práctica con resultados que me sorprendieron. Por favor, les pido que me acompañen al libro de Filipenses, en el capítulo 4, y comenzando a leer desde el versículo 8, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por Dios, esto está escrito hace más de 2000 años y todavía muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta lo que Dios estaba tratando de comunicarnos. Antes de profundizar sobre este registro bíblico, deseo compartirles sobre nuestra realidad. Toda la creación material tiene el mismo origen y la naturaleza va al mismo lugar para crear un grupo de nebulosas o una galaxia de estrellas o un bosque tropical o un cuerpo humano o para crear un pensamiento. Toda la creación material, todo lo que podemos ver, oír, oler, gustar y tocar, está hecho del mismo material y proviene de la misma fuente. La palabra de Dios, la ciencia y especialmente la física cuántica nos enseña que todos los objetos materiales que existen en el universo e inclusive los creados por el hombre como autos, teléfonos, cocinas, lo que sea, cualquier otra cosa, están formados de átomos. Estos átomos están constituidos por partículas de información en un enorme vacío de energía e información. La materia prima básica del mundo es no materia, que la materia esencial del universo es no materia. Por favor, acompáñenme a Hebreos, capítulo 11, en el versículo 3 dice: por la fe, por nuestra capacidad de creer, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La ciencia descubrió que el átomo no es una entidad sólida. Un átomo es la jerarquía de estados de información y energía en el campo de todas las posibilidades. La diferencia entre un átomo de plomo y un átomo de oro no está a nivel material. Los electrones, protones, los quarks son los mismos. La diferencia se encuentra en los impulsos de energía e información. Toda la creación está estructurada en base a energía e información. Fíjense qué maravilloso que es todo lo que acabo de compartirles. ¿Qué es un pensamiento? Es un impulso de energía e información. Cuando yo pienso, genero una determinada cantidad de energía e información y las leyes universales creadas por Dios buscarán las herramientas necesarias y suficientes para hacerlas realidad en mi universo. Haciendo un paralelismo, cada pensamiento es como una semilla plantada en la fuente universal que sí o sí dará fruto. Pregunto, ¿qué semilla estás sembrando en la fuente universal
durante las 24 horas de cada día? Dios nos exhorta a que pensemos de manera positiva. ¿Y cuál es la herramienta que Él nos dio para pensar? Nuestro cerebro, nuestra mente objetiva, es el órgano diseñado para pensar. ¿Y qué ocurre cuando ponemos pensamientos positivos en nuestra mente consciente de manera sistemática y persistente? Impactamos de manera positiva a nuestra mente subconsciente, de tal manera que la mente subconsciente termina por obedecernos y nos da lo que nosotros le hemos pedido. Esto es maravilloso. Tenemos dentro nuestro un genio que está a nuestra disposición, que hará todo lo que le ordenemos, porque ha sido creada para nuestro servicio. Gloria al Dios Padre Todopoderoso. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 4, y leemos en el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él se genera la vida. De ese corazón, lo más íntimo de tu ser, ahí donde se generan los pensamientos. Son los pensamientos que tú tienes los que generan tu vida, los que crean tu vida. ¿Qué significa la expresión guarda tu corazón? Significa que controles tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si en mi corazón, mi mente consciente, abundan pensamientos negativos, ¿de qué manera vamos a impactar nuestra mente subconsciente y cuáles van a ser nuestros resultados? Sin duda que van a ser negativos. ¿Por qué? Porque nuestra mente subconsciente no juzga, no cuestiona, no analiza. Ella solo está diseñada para obedecer y darnos lo que nuestra mente consciente le está ordenando de manera constante, sistemática y persistente. No podemos parar de pensar, ¿no es cierto? Nuestra mente consciente está permanentemente bombardeada por información que recibimos por medio de nuestros 5 sentidos. Ahora yo, como un ser humano consciente del poder del libre albedrío que Dios me dio, decido qué pensamientos van a abundar en mi mente. ¿Por qué? Porque sembrar, o sea, decidir qué pensamiento es opcional, pero cosechar es obligatorio. Yo no puedo parar a mi mente que deje de pensar. Sí puedo dirigir el velero de mi mente hacia pensamientos que yo decido de manera deliberada, de manera decidida por el ejercicio de mi voluntad, por el ejercicio de mi libre albedrío. Yo decido los pensamientos con los cuales voy a impactar a mi mente subconsciente. ¿Qué es lo que aprendimos recién? Guarda tu corazón, porque Él es el que genera, crea tu vida. Hoy la vida que tú tienes es el resultado de tus pensamientos de los últimos 30, 40, 50 años, de manera persistente. Hoy mi vida es lo que es como resultado de los 60 años o 50 años que yo he pensado de manera persistente y abundante. Sembrar es opcional, pero cosechar es obligatorio. Entonces, ¿cuál es el método para vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros? Es de lo más sencillo. Solo debo aplicar lo que Dios nos recomienda, entre otros registros bíblicos, en Filipenses 4:8. Vuelvo a leerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y observen, fíjense, verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, alabanza. Son 8 palabras, ¿no? Qué casualidad, ¿no? ¿Saben lo que significa el número 8 en la Biblia? Nuevo comienzo. Yo te puedo asegurar y te lo garantizo que con esta enseñanza tú puedes comenzar una nueva vida, un nuevo comienzo. Cuando yo leía este versículo en cientos de veces anteriores, lo miraba y lo entendía, por así decirlo, de manera espiritual. Es decir, que todas esas 8 expresiones se referían a pensamientos espirituales, tales como
ama a tu prójimo, perdona cuando pecan contra ti, no tengas rencor, sé solidario, sé un buen samaritano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace un par de días Dios me reveló que esas 8 expresiones también se refieren a lo que yo deseo alcanzar en mi vida personal, terrenal y humana. Porque si yo deseo pensar en que quiero ser médico, o quiero ser consultor, o quiero ser coaching, o quiero ser entrenador, o quiero ser futbolista, o lo que sea, cualquier profesión, es un pensamiento positivo, es un pensamiento verdadero, honesto, justo. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a un ejemplo práctico de este descubrimiento reciente. El cuerpo humano ha sido diseñado por Dios para autocurarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, estás cocinando y sin querer te quemas el costado del dedo al rozar la sartén. ¿Qué hace tu organismo? De manera inmediata se disparan cientos de células que se dirigen a ese lugar con el objetivo concreto de evitar el ingreso de bacterias enemigas que dañen tu cuerpo, y van también presurosas a cerrar la herida y sanarla. Así funciona nuestro organismo, ¿no es cierto? Así funciona nuestro cuerpo. Es maravilloso. Lamentablemente, por intereses económicos y políticos, nuestra sociedad está adoctrinada de manera esclavizante. Hoy todo el mundo vive a pastillas, creadas por un laboratorio que no te curan, solo esconden los síntomas y al mismo tiempo te generan 40 contraindicaciones. Mi médico naturista me supo decir hace muchos años: no acostumbres a tu cuerpo a ser vago y perezoso. Si cada vez que siento un dolor o una molestia me tomo una pastilla que va a disparar una reacción química en mi cuerpo, ¿saben lo que estoy haciendo? Estoy haciendo vaga y perezosa a mis células, que ya no me van a defender de los ataques, porque fueron, entre comillas, entrenadas para no hacer nada. Ellas se dicen: tranquilo, ya viene la pastilla. ¿Y ellas qué hacen? La plancha. Nuestro cuerpo tiene el mejor y más grande laboratorio medicinal que sana y se autocura. No estoy diciendo que no tomes ningún medicamento, sino que ayudes a tu cuerpo a sanarse de manera natural, como Dios lo diseñó. Por lo tanto, el método es súper sencillo. Con tu mente consciente, le dices a tu mente subconsciente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando Dios me reveló esto, yo estaba desde hacía 3 días con molestias en mis intestinos, retorcijones, dolores, inflamación y otras molestias. Durante esos 3 días estuve orando y al mismo tiempo haciendo dieta y tomando infusiones. También había tomado una buscapina por día porque soy enemigo de los remedios, pero seguía con molestias. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté a Dios: Padre, ¿qué pasa? Hace 3 días que estoy orando por mi salud y no tengo respuestas. ¿Me puedes ayudar? Allí me respondió: dale las instrucciones de lo que deseas a tu mente subconsciente. ¡Qué increíble! Gracias, Padre mío. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por abrir mi mente y darme este entendimiento que hasta hace pocos días lo tenía velado. Inmediatamente elaboré una frase. Comencé a decirle a mi mente subconsciente: sana, desinflama y restaura mis intestinos. Sin querer y sin buscarlo, mi mente viajó a mis intestinos y me convertí en un pequeño bomberito que con una manguera apagaba el incendio. Mis intestinos ardían con furia. En solo 5 minutos de repetir esa frase y ver en mi imaginación cómo ese bomberito apagaba el fuego, llegó mi sanidad. Desde ese día pienso durante 15 minutos como mínimo, 4 veces en el día, lo que deseo para mi vida. Y no solo relacionado a la salud, sino relacionado a todo lo que deseo crear para mi vida. Entonces te pregunto: ¿qué deseas para tu vida? Lo que desees, ponlo en tu mente objetiva
y repítelo para que tu mente subconsciente lo reciba y se conecte con la fuente universal para darte lo que tú le estás pidiendo. Así de fácil y sencillo funciona este método. Ahora, quiero ser muy honesto contigo. Esto no es magia. Implica un esfuerzo, una disciplina de nuestra parte. Nadie llegó a ser un concertista de piano practicando una vez por semana, ¿no es cierto? Si tú quieres ser concertista de piano, tienes que dedicarle 8, 10, 12 horas por día para practicar y practicar y practicar y leer las notas y entender y grabar las partituras, y tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Esto es similar a cuando tú plantas una semilla de naranja. Si la plantas hoy, no vas a buscar frutos mañana, porque tú sabes que eso es imposible, ¿no es cierto? Tú sabes que demorará el tiempo necesario, pero para cosechar el fruto, tú tendrás que regarla, cuidarla, abonarla, eliminar las hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. Con las semillas del pensamiento es exactamente lo mismo. Algunas semillas van a generar resultados inmediatos, como me ocurrió a mí con mi dolencia, en ese caso en particular. Pero si por mi descuido e ignorancia de este poder, mi cuerpo generó una enfermedad mucho más complicada, como un cáncer o un SIDA o una adicción a las drogas, no voy a pretender que me sane con este método del día a la noche. Pero yo les puedo asegurar, les garantizo, que si ustedes lo practican de manera sistemática, va a funcionar. Si ustedes son disciplinados y perseverantes, la fuerza del hábito, todo se logra cuando nosotros implementamos hábitos positivos de vida. En este caso sería hábitos positivos de pensamiento. Y yo puedo usar este método para lo que desee. ¿Deseas ganar más dinero? Piensa que ganas más dinero. ¿Deseas una casa? Construye tu casa en tu mente, impacta tu mente con ese deseo, con esa semilla, y tu mente subconsciente, el genio dentro tuyo, se conectará con la fuente universal para darte la casa que estás necesitando. No me canso de darle gracias a Dios por este descubrimiento, que si bien es cierto yo lo conocía, pero no con el entendimiento que tengo hoy en día. Entonces, para terminar, piensa solamente en positivo, en las cosas que deseas, en lo que quieres alcanzar, en todas las áreas de tu vida. Tu genio, tu mente subconsciente, está al servicio tuyo. Dios la creó para brindarte todo lo que tú necesitas. Y la puedes impactar en cualquier área de tu vida. ¿Cuáles son las áreas más importantes en la vida de un ser humano? El amor, la salud y una vida abundante, poderosa y victoriosa. Usa este método para alcanzar todo lo que anhelas en tu vida. Para ir terminando, por favor, esta enseñanza, quiero que me acompañen a estos últimos registros bíblicos que deseo compartir con ustedes. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo. En el capítulo 7, en el versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Más claro es imposible, ¿no es cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria a ti, Padre Santo. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer esto que te acabo de enseñar? ¿Puedes creer que Dios te ha hecho más que vencedor en cualquier situación? ¿Puedes creer que dentro tuyo tienes la lámpara de Aladino, que solo tienes que frotarla para que el genio que está ahí escondido, dormido, porque no supiste cómo se usaba, está dispuesto a ayudarte en todo lo que necesitas? Por último, chicos, para terminar,
Fíjense la tremenda promesa, exhortación de Jesucristo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, en el versículo 12 dice: de cierto os digo. Esa frase significa: les garantizo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No puedo decir, no puedo expresar con palabras lo que significó para mí esta revelación de parte de Dios en estos últimos días. Realmente cambió mi vida, la ha bendecido, ha hecho un clic y estoy orando y deseando que lo mismo se produzca en ti que me estás escuchando. Que esta enseñanza, sin duda, si tú la recibes, la aceptas, va a ser de gran bendición para tu vida. Vas a alcanzar objetivos, metas, sueños que ni siquiera alguna vez pensaste que lo podías alcanzar y no te dabas cuenta que la llave que abría esa puerta a los tesoros, a la abundancia de la vida, estaban dentro tuyo. Hoy, gracias a Dios, lo recibes en bandeja de plata por medio de esta enseñanza. No la desprecies, aprovéchala. Yo el próximo mes voy a cumplir 67 años. He perdido muchos años de mi vida sin saber cómo usar a ese genio que tenía dentro mío. No sé qué edad tienes tú que me estás escuchando. No la desaproveches, aprovéchala. Disfruta de la vida que Dios ha diseñado para que vivamos de manera abundante, poderosa y victoriosa. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.